Bueno, muy bien. Estamos en videollamada y contacto telefónico para aquellos que están en la radio con José Garchitonena, que es ministro de la Corte Electoral, para despejar un poco las dudas sobre el debate de este domingo y también sobre el balotaje del domingo 24. Por ejemplo, una duda que muchos tienen es, ¿voy a votar en el mismo circuito que voté en junio y en octubre? Es una pregunta que se puede hacer. Y ya estamos en contacto con José Garchitorena. José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, buena mañana para vos. Quería- quería- Gracias. Queríamos preguntarte, José, ¿cómo fue? La Corte Electoral está involucrado y es una parte fundamental en la decisión de, junto con los comandos, de cómo va a ser el debate de cara a este domingo. ¿Qué tanta incidencia y participación tiene ahí la Corte? Bueno, de acuerdo a la ley, la Corte es la que organiza el debate, ¿verdad? Debe hacerlo en consulta con el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el SECAN, Ujú. con el gremio de lo más representativo de los periodistas y, bueno, y con los comandos de campaña. Y bueno, y así fue como procedió, igual que en 2019, ¿verdad? Bien. Ayer tuvimos la tercera reunión de coordinación, sin perjuicio obviamente de las llamadas telefónicas que hubo durante estos días para justamente, bueno, escuchar a todas las partes, recibir sus sugerencias, sus consensos, y bueno, y todo esto en definitiva se llevó a que la Corte, bueno, el día lunes creo que fue, dictar una resolución que está en la página web, una circular, donde se recogen todos los principales aspectos del debate. Ayer se definió quiénes van a ser los moderadores y también se sortearon el orden de aparición de los candidatos en el debate. Ujú. Ujú. Bien, y el tema de las temáticas, los bloques, ¿quedó a cargo de los partidos o cómo se negoció eso con la Corte? Esas fueron propuestas de los comandos, tomando como base lo que había sido el debate del año 2019, sobre todo también un poco el pedido de la Corte, que fuera lo más dinámico posible el debate. Por eso ustedes habrán visto que cada bloque, que son cinco, dura 12 minutos, repartido en 3 minutos de exposición inicial, Ujú. 2 minutos de réplica y 1 minuto de contrarréplica, para precisamente pueda hacer más interactivo, y de más contrapunto el debate dentro del orden naturalmente que se espera tenga. Es, eh, es un debate más a la uruguaya, ¿no? No tanto como estamos acostumbrados a ver los de Argentina o los de Estados Unidos, que hay más interacción entre los candidatos. Es más de exposición, se puede decir. Bueno, a ver, yo no soy especialista en esto, naturalmente, simplemente me remito a lo que hemos resuelto, al antecedente del año 2019. eh, por lo que veo, hay muchos formatos de debate, no creo que ninguno quede nada librado al azar, o sea que en definitiva, más allá de particularidades o detalles, todos están muy pautados, me da la impresión, los candidatos naturalmente buscan cuidarse, digamos, y poder exponer con claridad y tiempo sus opiniones. Ujú. Bien, José, quería preguntarte, el debate, como recién comentabas, por ley se estableció en 2019, una propuesta de Fernando Amado que terminó concretándose. Eh, Esta es la segunda vez que la Corte Electoral organiza un debate. Con respecto al 2019, ¿qué diferencias hay? Te diría que casi que ninguna. Capaz que justamente esto de los tiempos, Ujú. esa división de los tiempos para generar un mayor intercambio entre los candidatos, ¿no? Esta modalidad de 3 minutos, 2 minutos de réplica y uno de contrarréplica. Te diría que tal vez esa sea la... Y son cinco los bloques, creo que el año 19 fueron cuatro. ¿Qué duración va a O sea, tener se introdujo un tema más. qué duración va a tener aproximadamente? Si sacaron cuentas. La ley establece que no puede exceder las 2 horas, pero bueno, todos acordamos que teníamos que tratar de que no sobrepasara la hora y media, o sea que esa es la idea, ¿verdad? Que el debate dure hora y media, poco más. Ujú. Me acuerdo que la pasada, capaz que esto es, te estoy pidiendo una opinión, no sé si corresponde, pero cuando se discutía la ley en el pasado periodo, también se incluía la posibilidad, que al final quedó por el camino, de que hubiera debate en las internas. Y en ese momento había 11 partidos en carrera. ¿Crees que sería un aporte
sustantivo, o también incluir, pensando en en una segunda etapa, un debate obligatorio en las elecciones internas? Puede ser, como todo es discutible, sobre todo en esta época que lo que sobra es información. Ujú. Pero sí, puede ser. Creo que la de la interna se rechazó sobre todo por un tema de formato, ¿verdad? Teniendo en cuenta que los candidatos, por ejemplo, en la interna fueron cerca de 30, si no Claro. Claro. recuerdo mal, o 25. Ujú. Hacer un debate entre todos sería poco menos que imposible y hacerlo de a grupos no sería equitativo, no sería del todo comparativo. Entonces, creo que fue más una razón de operativa, digamos, lo que llevó a descartar esa idea que el hecho de si es conveniente o útil tener un Ujú. debate previo a la elección interna. Y en ese rol de supervisión que tuvo la Corte en toda esta etapa de construcción o llegada a acuerdos al debate, ¿tuvieron como una capacidad de veto, digamos, o fue simplemente vamos a supervisar, chequear que todo sea de acuerdo a la ley? Por ejemplo, no sé, en la elección de los moderadores, en la proposición de bloques, etcétera. Sí, no, no, como te digo, hubo 3 reuniones, y todas fluyeron muy bien, digo, no hubo de parte de nadie ningún Claro. planteo desacomodado o que despertara incluso en los comandos de uno u otro alguna rechazo, ¿verdad? O sea, Ujú. en definitiva fue muy fluido todo y creo que todo dentro de la razonabilidad, tomando en cuenta lo que pasó en 2019, lo que establece la ley y bueno, y lo que es un poco el formato de eventos de este tipo, ¿no? Bien, José, hablando un poco de cara al balotaje, quería preguntarte como ciudadano común si debemos volver a consultar cuál es nuestro circuito electoral o es el mismo que en las pasadas elecciones. Es el mismo, es el mismo porque se mantiene para esta segunda elección el padrón de habilitados del pasado 27 de octubre y también se mantiene el plan circuital. O Perfecto. sea que vamos a poder votar las mismas personas en el mismo lugar y seguramente ante los mismos integrantes de la comisión receptora de votos, porque también se repiten las convocatorias del pasado 27 de octubre. Los cambios que se puedan dar son por razones de fuerza mayor, de salud o Ujú. algún cambio que la Junta Electoral del departamento haya resuelto en virtud del desempeño de esa persona o de esos integrantes de la comisión receptora en la elección del 27 de octubre. Pero como digo, es el mismo padrón, mismo plan circuital y misma integración de las comisiones receptoras de voto. Excelente. Tengo una pregunta que en realidad es más para aclarar porque es una duda muy frecuente. ¿Qué pasa con el voto en blanco? ¿Cómo incide en la votación? ¿Suma para el No, en can... esta elección no tiene ningún tipo de incidencia porque de acuerdo a lo que establece la Constitución, en la segunda elección gana la fórmula que tenga más votos. Ujú. Ujú. Un voto más y ganó, independientemente de la cantidad de votos que alcanza. Perfecto. Y si lo comparamos con el 2019, que la diferencia fue de muy pocos votos, casi 33.000 votos, ¿qué tiempo, qué proceso le lleva a la Corte Electoral para determinar, cuando es tan chica la diferencia, que es lo que se está hablando según las encuestadoras, de que va a ser muy parejo, qué tiempo hay que esperar para que la Corte Electoral se pronuncie? Bueno, la misma noche del domingo vamos a conocer el resultado del escrutinio primario, ¿verdad? Ujú. El escrutinio primario no incluye los votos observados. Ujú. Y los votos observados se escrutan, es la última tarea del escrutinio departamental y definitivo, que va a dar comienzo el día martes. Claro. ¿Mm? O sea que, como ocurrió en 2019, seguramente al día viernes, jueves, viernes, vamos a estar terminando en Montevideo, sobre todo, que es el que tiene más circuitos. De los 7.225 circuitos, 2.500 son de Montevideo, Ujú. y por eso generalmente es la Junta Electoral la que le lleva más tiempo el escrutinio departamental y definitivo. O sea que, como digo, recién contra fines de la semana estará culminando el escrutinio departamental y se estarán escrutando los votos observados y si la diferencia es menor a los votos observados, como ya ocurrió en 2019, Sí. bueno, recién entonces sabremos si se confirma el resultado que arrojó el escrutinio primario o no. Perfecto. Si la diferencia es la de los votos observados, si la diferencia es mayor, ahí sí vamos a tener que esperar hasta el viernes. Sí, a ver, lo que quise decir es que en el 2019 lo que pasó es que la cantidad de votos observados era mayor a la diferencia
entre las fórmulas que arrojaba el escrutinio primario. Ujú. Por eso, en definitiva, hubo que esperar al escrutinio de esos votos observados para confirmar Claro. bueno, quién era la fórmula ganadora, ¿verdad? Sí, fue lo que pasó En cuando Daniel Martínez. y ahora puede pasar tal vez lo mismo. Ujú. Bien, quería preguntarte, José, una pregunta que es casi que personal. El día de las elecciones, el 24, vamos a tener una jornada de casi 12 horas de transmisión en vivo. Y capaz que se me hace difícil ir a mi circuito, que está en Positos, y yo estoy acá en el centro. ¿Puedo votar en cualquier circuito de Montevideo? No, solamente podemos votar en el circuito que nos ha sido asignado, excepto las personas en situación de discapacidad motriz, transitoria o permanente, que si su circuito no es accesible, pueden votar en un circuito accesible de su serie. Ujú. Eso en circuitos urbanos. En los circuitos rurales, bueno, los votantes de los circuitos rurales pueden votar en cualquier circuito rural de su departamento. Pero son las únicas excepciones. O sea que el grueso de los electores, la enorme mayoría, debemos votar en el circuito que nos ha sido asignado. ¿Y de Bien. cuánto es la multa en el balotaje para aquellos que no votan? Al igual que en octubre, la multa es el equivalente a una unidad reajustable, son 1.740 pesos, que se multiplica por 2, se duplica, si la persona es funcionario público o profesional egresado de la Universidad de la República. Bien. Es importante saber que la justificación de voto, del no voto, tanto en octubre como en noviembre, se va a poder realizar después del balotaje, a través de la página web de la Corte o concurriendo a una oficina electoral y durante un plazo de 30 días. La justificación de Para las voto. personas que el día domingo Ujú. estén en el exterior, Claro. esos 30 días corren a partir de su regreso al país, ¿verdad? ¿Por qué se podría justificar un voto? Por razones de salud, por razones de fuerza mayor, por encontrarse fuera del país, efectivamente, lógicamente. Son las tres causales principales que se pueden esgrimir para que la Junta Electoral del departamento, bueno, evalúe y en definitiva Ah. justifique la no emisión del voto. Pero si me voy el fin de semana a San Gregorio Polanco y no fui a votar, no es una justificación. Bueno, a ver, toda justificación queda a cargo de la Junta Electoral, Claro, ¿verdad? Este, si tú decís que me tuve que ir por una razón de fuerza mayor, porque, bueno, pero siempre queda a criterio de la Junta Electoral. claro. Obviamente que se trata de una fuerza mayor inexcusable, ¿verdad? Algo que realmente me impida realmente ejercer mi derecho y mi obligación a votar. Sabés, José, que nosotros tenemos una razón de fuerza mayor, que es que vamos a estar 12 horas transmitiendo desde acá. Eso podría ser para la Junta Electoral un motivo de, bueno, tuvieron que laburar las 12 horas mientras estaban abiertos los circuitos, no podían votar observado en uno de estos circuitos de la vuelta. Capaz que téngannos piedad, vamos a estar trabajando por la democracia. En ese, En realidad, sabés que la ley establece que todo empleador tiene la obligación de dar por lo menos 2 horas al empleado claro, para que concurra a votar. Está Así bien, que por lo menos 2 horas tienen bien. para ir a hacer. bien, Almorzamos, damos sí. nuestro voto y ya capaz que si no es mucha molestia, no te queremos comprometer públicamente, pero estás invitadísimo a tener otra videollamada ese día porque tenemos que rellenar 12 horas de programa y tu aporte sería muy valioso. Quería preguntarte, José, antes La verdad es que sí, los compadezco porque llenar 12 horas de programación un día en el que incluso está limitado todo lo que se puede decir en virtud de la veda no es fácil. totalmente. Así que desde ya quedo a la orden y toda la suerte del mundo para ustedes. Gracias, José. Muchas Quería gracias. preguntarte Voy a anotar para José una cosa Architonera. que es más de antes, ¿no? Pero cada tanto se ve. Y si podés explicármelo por qué. Hay juego, se permite, o mejor dicho, no se detiene a la persona que esté haciendo juego clandestino en los lugares públicos en Montevideo. La mosqueta, por ejemplo, siempre el día de las elecciones aparece una mesa con la mosqueta. ¿Por qué ocurre eso? La ley es de 1925, Sí, ¿no? La ley de elecciones, y con alguna modificación se mantiene vigente. Los delitos electorales, que hay una nómina bastante importante de delitos electorales, o sea, conductas que se consideran delictivas a los efectos de la elección,
En realidad respondían mucho a lo que era la práctica hasta ese momento, ¿no? Claro. La práctica anterior al año 25, y justamente lo que la ley pretendió fue eliminar esas prácticas, ¿verdad? La detención arbitraria de una persona para que no pudiera votar, el que se le retirara el documento para que no pudiera hacerlo, el expender alcohol, vender alcohol para que la persona, bueno, se intoxicara con el alcohol y no pudiera ir a votar. Serán prácticas que efectivamente ocurrieron durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, y que el legislador del año 1925 tuvo en cuenta y las catalogó como delitos electorales justamente para procurar evitarlas. Parece el lejano 100 años oeste. después, nuestras prácticas electorales han cambiado Claro. y por suerte la cultura cívica de los uruguayos, que es también una cultura social, Ujú. hace que la mayoría de esas conductas no se den. Ujú. Entonces, en realidad no hay denuncias sobre este tema porque seguramente tampoco hay, se producen, ¿verdad? Y si se producen, bueno, se entienden que no están interfiriendo en el normal desarrollo de la jornada electoral ni interfiriendo en el derecho de la persona a ir a votar. Ujú. Ahora tengo otra consulta que es más capaz para el legislador, pero para la Corte Electoral también. Hay toda una discusión sobre que esa norma ha quedado un poco obsoleta, sobre todo con la aparición de las redes, porque claro, vos en tele están cumpliendo a rajatabla la veda los periodistas y después cualquier comunicador, streamer, Nosotros. sea quien sea, está en redes sociales rompiendo la veda, que en realidad para ellos no rige. ¿Crees que debería haber una ley interpretativa o un ajuste de esa normativa? Bueno, esto naturalmente es una pregunta para el legislador. Sí. La Corte Electoral aplica la ley. Me consta que tanto en la legislatura pasada, cuando se estudió la modificación a la legislación vigente, como en esta legislatura, que definitivamente se aprobaron modificaciones a la legislación vigente, este tema estuvo sobre la mesa. Creo que no terminó de abordarse por las dificultades de control Ujú. que tiene todo lo que es redes. Claro. Y bueno, y eso lleva naturalmente a cuestionarse si, en definitiva, en los medios tradicionales, televisión abierta y para abonados, radio, prensa escrita, debe seguir este tema de la veda, la prohibición de publicidad en las 48 horas previas a la elección, etcétera. Creo que lo que prevaleció fue la idea de, bueno, por lo menos en aquello que podamos preservar justamente o controlarlo, mantengámoslo, a efectos de cumplir con esa finalidad que tiene la norma, ¿no? Que es tratar de, bueno, de darle 48 horas de sosiego y de reflexión al elector, para que sin influencias externas, bueno, pueda terminar de tomar una decisión si aún no lo ha hecho. Bueno, creo que esa fue la idea que primó en el legislador, pero como digo, en la Corte Electoral se limita a aplicar la Constitución y la ley a este Claro. respecto, como en todos los demás, Perfecto. ¿no? Me quedé un poco con lo anterior. El día de las elecciones, la policía, en todo caso, no podría detener a los ciudadanos o impedir que ejerzan su derecho cívico de ir a votar. Bueno, claro, a ver, poder detener puede, obviamente, Sí, infraganti delito, etcétera, eso sí. naturalmente la Sí, no es la policía puede hacerlo. purga, Lo que no ese. puede hacer es detener arbitrariamente a una persona con una excusa baladí para que no pueda sufragar, que es lo que ocurría Claro, durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, sobre todo en el interior. Se detenía a personas que justamente, conociendo su preferencia partidaria, se los retenía en la comisaría durante el horario de votación para que no pudieran ir a sufragar. Eso fue lo que el legislador quiso evitar con la ley en el 1925, ¿verdad? Eso hoy no sucede, obviamente tenemos otros elementos, incluso de derecho, para evitar la arbitrariedad policial. Entonces, ya eso como que es una norma media en desuso, pero bueno, es derecho vigente, sí. bien. Y lo otro que quiero preguntarte antes de pasar de tema es, en este caso, en el balotaje, ¿el voto anulado o el voto en blanco es lo mismo? Ninguno de los dos computa para ninguna de las dos fórmulas. Sí, porque en realidad no se exige ninguna mayoría para ganar. Como digo, acá gana la fórmula que tenga un voto más Claro. votos. Un voto más es suficiente para que una fórmula se imponga sobre la otra. Independientemente de los votos que hayan obtenido, el porcentaje de cuánto equivalgan esos votos, ¿verdad? En la primera vuelta, obviamente, se necesita la mayoría absoluta Claro. de los votos emitidos.
En los votos emitidos cuentan los blancos y los anulados, o sea que en definitiva la fórmula que quiere ganar en primera vuelta compite contra las demás fórmulas, contra el voto en blanco y contra el voto anulado. En la segunda elección esto no se da. Bien. Basta con tener más votos que la otra fórmula para resultar electo, independientemente, como digo, de la cantidad de votos que obtenga. Y lo último que te quiero preguntar, José Garchitorena, antes de agradecerte, como ministro de Corte, ¿vos le decís balotage o balotaje? En realidad, la ley habla de segunda elección, ni siquiera de balotaje, Mirá. que es la castellanización de la palabra francesa balotage. Pero la ley habla de segunda elección. Así que, de hecho, yo tengo un manual de derecho electoral uruguayo, Ujú. fundado, que ahora salió una tercera edición, editado por la Fundación de Cultura Universitaria, y allí hablo de balotaje con J. Bien. El domingo 24, cuando vengas, te vamos a pedir que por favor ese libro lo tengas a mano. Bueno, cómo no, con mucho gusto. José Garchitorena, ministro Con de la mucho Corte gusto. Electoral, muchísimas gracias por este contacto telefónico, por esta videollamada Por y aclarar los sí, tantos. por aclarar todos estos tantos. Y bueno, estaremos en contacto nuevamente el domingo 24. Muchas gracias. Dale a la orden, un gusto, chao. Un Hasta la gusto. próxima. Chao, chao.